Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que oyen el mensaje del Evangelio por estos medios. Mis cordiales saludos. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, dándole gracias al Señor después de las actividades del día, del trabajo, del trajín. Podemos este pequeño espacio para predicar el mensaje de salvación. Tuvimos en el culto, nos congregamos todos los días en que el Señor nos convoca al lugar señalado en la localidad, aquí en San Joaquín, porque el Señor nos convoca a reunirnos todos los días, como dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros los salvados vamos es porque el Señor le agrada que estemos en el lugar señalado a donde Él convoca que estén sus hijos, sus redimidos, los que hemos sido comprados a precio de sangre. Este es un pequeño espacio que yo tengo aquí para predicar el mensaje, porque por medio de las redes se difunde, se está expandiendo también el mensaje de salvación. Lo predico con claridad porque ahorita hay muchos que ofrecen es un evangelio, yo le digo el evangelio light, que lo que quieren es puras bendiciones, y eso lo que trae es personas que se confunden y están caminando rumbo al infierno, y hay ciegos guiando a ciegos. Quisiera comenzar orando y después cantando una sola estrofa del himno 61 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Bendito Padre que estás en los cielos, me quiero acercar ante tu presencia nuevamente para alabarte, darte las gracias y darte las gracias por la obra de la cruz y porque trajo beneficio a nuestros corazones, los que escuchamos con fe. Tu santa palabra, tu justa ley despertó nuestras conciencias y fuimos advertidos del lugar de condenación eterna, pero lo mejor que pudimos escuchar es de aquel que murió en la cruz por nosotros, que derramó su preciosa sangre a favor de nosotros, y llegamos a Él y Él nos perdonó. Gracias, Padre, porque Él vive y está dispuesto a salvar al pecador que, arrepentido de sus pecados, llegue a Él por la fe y Él perdonará. Te dejo el resultado del mensaje, Padre, reconociendo que solamente somos vasos para abrir tu palabra santa y exponerla, y los resultados vienen de parte tuya, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero, como dice la Escritura, y el Evangelio, el mensaje del Evangelio se está predicando y tal vez el fin está cerca. Te ruego para que ayude a los que no son salvos, Padre, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Segunda estrofa del 61. Al escuchar tu voz que habla del Señor, dinos otra vez la historia de su amor. Tal vez un pecador se convierta a Dios, dinos otra vez la historia de su amor. Muchos tienen sed en el corazón, en el mundo buscan diversión. Señálales la fuente de bendición, dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador, tan bendita y grata historia, nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. A nosotros los salvados nos causa gozo en el corazón hablar de nuestro Señor, pero tenemos que advertirte del peligro que corres aquí en la tierra, en tus pecados,
que te van enrumbando rumbo a la condenación eterna. Señálale la fuente de bendición. La fuente de bendición para salvación es el Señor Jesucristo. Y aquí, a través de toda la Escritura, podemos leer y exponerte el mensaje de su amor, como dice: dinos otra vez la historia, el mensaje de su amor. Quisiera leerte en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de toda su creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Que el Señor me pueda ayudar. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. La misericordia de Dios está vigente hasta los días de hoy todavía, y si el Señor llega a venir hoy, se acaba esa misericordia para el ser humano. El mensaje del Evangelio, como dice aquí el escritor del libro de los Romanos, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya nosotros, los que somos salvos, no nos avergonzamos del Evangelio, porque nosotros recibimos la palabra implantada y creímos en el Señor, reconocimos que éramos pecadores perdidos, y no está ajeno para ningún ser humano mortal en la tierra que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, porque en la Escritura más adelante, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de Él, porque no tienen excusa. Y podemos ver todo lo que es la creación de Dios: grandes montañas, grandes mares, ríos, todo lo que es la creación de Dios. Y nosotros también fuimos creados por Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis. Pero Dios se le ha revelado a través de la creación al hombre, y el hombre, con su decisión de seguir en el pecado, o su decisión de creer de creerle a Dios en estos tiempos actuales, y que como dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque el mensaje primero se trajo fue a la nación judía, a la nación de Israel, y porque el Señor le predicó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después al judío primeramente, y también al griego, que es los griegos eran gentiles como nosotros. Ya nosotros salimos, los que somos salvos, salimos de entre un pueblo gentil, ahora somos el pueblo de Dios comprado a precio de sangre, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Pero es necesario escuchar el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio es la que te va a ir haciendo a entender tu condición delante de Dios. Vemos aquí que habían unos que conocieron a Dios, pero no quisieron honrar a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, aquí en su mente, y en su necio corazón fue entenebrecido. Endurecieron sus corazones. A veces uno les predica, porque esto todavía está pasando, y esto va a seguir pasando hasta que el Señor arrebate su pueblo, y va a seguir después pasando en el milenio, porque el corazón del ser humano es malvado, es necio, y no quiere nada con las cosas de Dios para poder seguir deleitándose en este mundo. Algunos tienen sed en su corazón de la salvación, pero como canté aquí con el himnólogo, muchos tienen sed en su corazón, en el mundo buscan diversión y se van y siguen su camino aquí en este mundo, en las diversiones y en los deleites temporales, en el pecado aquí en esta esfera terrenal. Y el diablo los va engañando y pueden endurecer sus corazones, y el diablo les da a entender, no, cree después, cree cuando tengas 50, 70 años, no. El mensaje del evangelio es poder de Dios. Si tú has entendido que vas a espalda de Dios, violando su justa ley, tú tienes que darle parado en el camino, y como se canta un precioso himno, dice: piensa bien qué harás. Hoy podrías morir, porque todos los seres humanos tenemos por delante un evento que se llama la muerte. Y si te alcanzas sin Cristo en el corazón, vas a morir, y vas a morir por toda la eternidad. No creas que todo se acaba aquí en la tierra. Vas al lugar de condenación eterna. Esto no te causa temor en tu corazón, que tu alma vaya para el lugar del infierno por toda la eternidad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que el hombre ahorita profesa ser sabio. Por eso vemos muchos que enseñan el mensaje, un mensaje con sabiduría, sin ellos mismos ser salvos, sin haber entendido el plan de salvación, y se han hecho necios y se hacen sabios y piensan que por su sabiduría, por su inteligencia, por su pericia, hay muchos que conocen las escrituras y pueden dar hasta un mensaje muy bonito, pero no son salvos, nunca han tenido una experiencia de salvación. Y vemos aquí que estos, si se profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Hicieron imágenes para adorarla. Esto lo pudimos ver cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, y después ellos estaban haciendo un becerro de oro para adorarle. Cambiaron la gloria de Dios por del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador,
por los siglos de los siglos. Y ahorita mucha gente prefiere adorar es una imagen que creerle al Dios del cielo, que envió a su Hijo a morir por sus pecados, y que solamente tienen que creer en Él, reconocer su pecado y dejarle el control de su vida a Él y dejar todas esas cosas atrás. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí se ve pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y vemos esa perversión, personas del mismo sexo teniendo relaciones entre el mismo sexo, y Dios le entenebrece el corazón a esas personas. Ellos ya ellos cauterizaron su mente como muchos otros en otras cosas, pues. Entonces esto está también pasando en estos tiempos, y el mensaje de salvación se está predicando. Todo ser humano es responsable delante de Dios por sus pecados. ¿Por qué? Porque se abre la palabra de Dios, la justa ley de Dios, y aún la ley de Dios está en los corazones de cada ser humano. Todo ser humano puede entender lo que es bueno y lo que es malo, porque su naturaleza en el corazón lo testifica y puede saber lo que es malo. Si la palabra de Dios dice no matarás, una persona cuando va a cometer un acto de esto, ellos pueden darle un parado porque su corazón dice que no está bien. Igualmente muchas otras listas de pecados que dice la Escritura, el mismo corazón reprende de una persona que no es salva para que no lo cometa, pero hay algunos que han cauterizado su mente y ya practican el pecado a abiertas, y cada persona va a ser juzgado por lo que salga de su boca, porque por sus palabras ociosas, por todo lo que haya caminando en este mundo en el pecado, está condenándose a sí mismo. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por todo lo que usted esté negando de la palabra de Dios y esté caminando a espaldas de Dios, usted es responsable delante de Dios por sus pecados, porque está siendo advertido con el mensaje del Evangelio. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es necesario que oiga el mensaje de salvación, porque la Escritura dice que no hay ni un justo y no hay ni uno. Ningún ser humano aquí en la tierra puede justificarse delante de Dios, porque es un pecador, porque no hay ni un justo ni aún uno en la tierra. Así que la fe viene por el oír que la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros leemos en Nehemías, la ley de Dios fue leída al mismo pueblo, porque dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así los hombres como las mujeres, y de todo lo que podía entender el primer día del séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que estaba a las puertas de las aguas. Y nosotros abrimos, en cada congregación se abre el libro, y tú escuchas la ley de Dios y tú sabes en
Ya tú debes de entender que vas a espaldas de Dios y que no vas a poder guardar la ley de Dios, porque aún los que somos salvos no podemos guardar la ley de Dios. El único que pudo cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo, y dice: el que viola la ley, aunque sea por un solo punto, se hace transgresor. Aún nosotros los salvados faltamos a la ley de Dios. Lo que pasa es que para que tú puedas ser salvo, no es porque tú vayas a guardar la ley o te congregues todos los días, sino que la misericordia de Dios, la salvación es un regalo de Dios, porque nosotros no la merecíamos. Nosotros, todos los seres humanos, merecíamos ir a la condenación eterna, y aún más porque ahora después que crucificaron al Señor Jesucristo, Él fue el que tomó nuestros pecados, y por Él fuimos salvados, porque nosotros fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ningún ser humano se puede justificar por sí mismo delante de Dios, porque sus pecados lo llevan rumbo a la condenación eterna, como te acabo de decir. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de la vida, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. En tus pecados tú no puedes agradar a Dios, ni que guardes su ley, porque no la vas a poder guardar, sino el único que pudo guardar la ley fue el Señor Jesucristo, y la ley se basa en el amor. Y Él, por amor a nuestras almas, fue hasta el Calvario y fue crucificado. Por nuestras culpas Él tomó nuestro lugar. Él fue el sustituto perfecto, y ahí, con su sangre preciosa, Él pagó la deuda delante de Dios el Padre por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Pero la Escritura dice: al que en Él cree. Si la palabra de Dios ha hecho efecto en tu corazón, tú has entendido que vas a espaldas de Dios, que estás violando su justa ley, te aconsejo, amigo, porque no tienes más salida sino a la fuente de salvación. Como dijo el hipnólogo aquí, te estoy señalando la fuente de salvación. Señálale la fuente de bendición. Es el Señor Jesucristo. Él murió por ti, murió por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Nosotros no podemos pagar la deuda. Si solamente tienes que creer en el Señor para poder ser justificado y reconciliado con el Dios del cielo por la fe en el Señor Jesucristo.